Gracias, hermano. Me dejó ahí arriba en las nubes, motivado. Casi en el cuarto cielo. No me gusta la palabra reverendo, porque no voy a hablar de los reverendos, pero tiene un origen que no es. No, para eso está pastor. Reverendo es otra cosa. Ok, Mateo capítulo 15, por favor, en esta tarde. Mateo capítulo 15. Se me quedó la información allá en la silla. Hay un vehículo con los vidrios abajo, afuera de la iglesia. Un Kia azul. Un Kia azul. ¿Alguien ha tenido un Kia azul? Tiene su vidrio de su vehículo abierto. Es tipo van, camioneta, ¿qué es lo que no sé qué? Automóvil. ¿Un auto? Automóvil es un Kia azul. Un Kia azul. Él era el famoso. ¿Saben cómo lo dice el famoso? No se lo voy a decir. Ya. Yo tenía que ir con un operador, por si acaso, de minería. Mateo capítulo 15 nos habla de un tiempo donde el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que Él fue al monte, subió al monte. La Biblia muchas veces habla de subir y en especial montes. El Señor tiene algo especial con los montes. A muchos siervos de Dios en los tiempos bíblicos los llamó los montes. El Señor Jesucristo se retiraba de sus discípulos y iba a un monte. Porque también monte tiene que ver mucho con Jerusalén, como dice Jerusalén, la ciudad sobre el monte, aunque la figura del monte tiene que ver con altura, con estar arriba. Y por si acaso Jerusalén geográficamente está abajo, usted no sube a Jerusalén, pero siempre el Señor se refirió a Jerusalén como que había que subir. Entonces, también, cada vez que el Señor ocupó un monte, también tiene que ver con subir. Geográficamente, Jerusalén no está alrededor de varios montes, alrededor de 7 montes. No son grandes montes para nosotros que vivimos en la cordillera y podemos decir, y eso es un monte. Me acuerdo cuando fui hace años atrás a Paraguay, me dijeron, pastor, ¿qué ir al cerro? Y yo decía, pero si aquí en Paraguay no hay cerro. Si usted ve puro llano, no ve nada. Me dijeron, no, si hay un cerro en Paraguay. Mi hermano, no, era como ir al milagro. Ahí. Pero para ellos era un cerro, un monte grande, planito, todo, era lo máximo. Pero nosotros que vivimos tenemos esa figura de ir al monte. Yo vivo a las faldas de un monte. Para los que conocen mi casa, mis hijos se van, los puedo mandar literalmente a la punta del cerro cuando ya me tienen literalmente, ¿sabe qué anda de la punta del cerro? Porque usted cruza nuestra finca donde vivimos y usted empieza ahí a subir al monte y arriba en el monte hay un hoyo donde hay una mina y ahí están los niños y suben y papá, vamos, no, suban ustedes, no, andan ahí arriba, pero todo requiere un esfuerzo. Y para ellos está bien, pero el Señor Jesucristo sí se daba ese tiempo, sí significaba el monte, y hoy día quiero en esta noche estar hablando acerca de subir ese monte. Hay muchos montes en la Biblia y cada uno de esos montes tiene una interpretación y una enseñanza para nosotros, y al final de la enseñanza no sé si quiera subir a todos los montes o a alguno de ellos por lo menos. Dice la historia aquí en Mateo capítulo 15 versículo 29, por favor. Mateo 15, versículo 29. Dice así la palabra de Dios en esta noche. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. ¿Y qué hace? Subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué hacían todos ellos? Glorificaban al Dios de Israel. Entonces se da cuenta de que cosas sucedieron en montes, y en este caso fueron milagros y cosas cuando sucedieron estando el Dios Cristo
Cristo Dios en un monte, sucedieron cosas. Y en muchas partes en la Biblia, Él junto a sus discípulos subieron a un monte y Dios justamente obró ahí. Esperamos sacar enseñanza esta noche. Vamos a orar para bendecir la palabra y todo lo que se hace en este lugar. Señor, gracias Padre, te damos en esta noche por estar aquí en tu casa. Gracias Dios por tus bendiciones, por todo lo que recibimos de parte tuya y nosotros lo poco que te podemos dar, las alabanzas y los cantos que te glorifiquen, Dios. Espero que te sientas grato al recibir en las alabanzas de tus hijos. No interesa cómo suene, cómo sea, solamente interesa del corazón, cómo sale de nuestro interior. Y espero, Dios, que te sientas grato al alabarte y honrarte. Dios bendice también a nuestros hijos jóvenes que están en sus clases aprendiendo, enseñándoles los maestros acerca de historias bíblicas y de realmente lo que hace Cristo en la vida del hombre. Que algunos de estos pequeños prontamente, y si no en el día de hoy, algunos de ellos puedan reconocer a Cristo como su Salvador. Eso va a significar que ellos están pasando una etapa de la inocencia, la conciencia. Y toda persona que tiene una conciencia necesita a Jesús como su Salvador. Gracias, Padre, por todo lo que se hace en este lugar. Recibe la gloria y la honra por todo. Bendice tu santa palabra. Y a cada persona que nos está visitando en esta noche en nuestra iglesia, que viene por primera, segunda, tercera vez, participando con nuestra iglesia, bendícelos grandemente, Señor. Los recibimos gratamente como hermanos, como cuerpo de la iglesia. Gracias, Dios, por todo. Bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Mire, por favor, el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Cuando leíamos recién hace un momento ahí en el libro de Mateo 15, encontramos al Señor Jesucristo subiendo a un monte, no un gran monte, algo pequeño, y estuvo ahí, se sentó en la cima del monte, y no era algo tan grande porque dice que toda la gente que lo seguía se sentó alrededor, entonces buscó una altura. Él para enseñar, para estar sobre el nivel de la gente y que la gente toda estuviera mirando, escuchando. Y vemos justamente que ese día el Señor Jesucristo hizo milagros en ese monte. Pero aquí en el libro de Lucas el Señor sube a un monte y es el primer monte que queremos ver. Un monte donde el Señor Jesucristo se puede encontrar con Dios. Ahora no era un monte pequeño, ya es era un monte grande. Es un monte, es el famoso monte Tabor. Si hoy día usted quiere subir al monte Tabor, hoy día usted cuando va de viaje a Jerusalén, usted tiene que tomar un taxi y lo lleva a la cima del monte para que usted sepa que ahí estuvo Jesucristo. Pero hoy en día usted toma un taxi desde Jerusalén allá y llega al monte en 20 minutos. El Señor Jesucristo ese día fue al monte caminando. Y ya sabemos justamente que es mucho más tiempo, pero Él hizo un esfuerzo y se fue al monte Tabor, y ahí está justamente relatándonos el libro de Lucas 9, versículo 28. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Y qué dice? Y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, la de Jesús, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Maravillosamente, Moisés estaba cumpliendo una profecía que el Señor le dijo que iba a estar en la tierra que fluye leche y miel. Él no la conoció, ¿se acuerdan? Que Moisés quedó mirando cómo la gente cruzaba el río porque a él se le prohibió entrar a la tierra prometida. Ese día lo logró. Amén. Porque Dios le dijo que lo iba a hacer, pero no en la vida. Lo hizo, no voy a decir en la otra vida, en la misma, pero obviamente en otra posición. Y llegó ese día ahí. Es este monte donde el Señor Jesús fue a orar. Era un monte alto, un monte en medio de un valle, donde el Señor Jesucristo tomó a un par de personajes ahí en la Biblia y van y suben. Entonces, ¿y a qué va ese día el Señor Jesucristo? Al monte. Fue a orar. Hay montes en nuestra vida que son montes de oración. Hay montes que van a tener que ser de esfuerzo en nuestra vida. No es un pequeño monte, es algo mucho más extenso.
Dice el libro de Mateo capítulo 17, por favor. Mateo 17, versículo 1. José Menares. Esto significa agua, por si acaso, Menares. Gracias. En ese tiempo significaba otra cosa. Amén, ¿o no? Amén. Gracias, Menares. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1. Léalo usted, por favor, versículo 1 y versículo 2 en esta noche. A la 1, a las 2 y a las 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El monte Tabor, o más conocido como el monte de la transfiguración. Es el mismo evento. Dice el Señor que fue para tener un encuentro con Dios. Se transfiguró. Dice la Escritura, la palabra ocupada en la Biblia varias veces. La palabra transfiguración también viene de la palabra morfo, que es la misma palabra ocupada en Romanos capítulo 12. Y transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra metamorfo fue ocupada en Romanos. Metamorfo. Pero aquí está cambiando justamente a la palabra morfo, que el Señor se cambió. Tuvo un cambio al subir un monte. Se transfiguró. En Mateo 17 dice la Biblia que Jesús subió a ese monte y mientras estaba su rostro se transformó. Su rostro cambió. Y comenzó y algo muy parecido a lo que le sucedió a Moisés también tiempo atrás, cuando empezó a brillar. Mi hermano, cuando nosotros llegamos a un encuentro con el Señor, nuestra vida cambia. Técnicamente, comillas, en tu interior te transfiguras. Pasas de ser una carne a pasar a otra carne. Y realmente empiezas a brillar tú, porque dice la Escritura que cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, dice que ahora tú eres la luz del mundo. Tú también pasas a brillar. Pasas a ser un espejo donde se refleja Dios en tu vida. Por eso hay montes en nuestra vida donde realmente van a suceder cosas en un encuentro con Dios. El Señor Jesucristo pasaba tiempo orando para estar en la presencia de Dios. Siendo aún Él el Hijo de Dios, vemos que pasa un tiempo con Él y Dios tenía que tener el poder justamente sobre Él a través del Espíritu Santo. Y Él empezó a reflejar toda una vida transformada, a pesar de que estaba en la condición de hombre. Por eso yo creo que nosotros constantemente tenemos que subir, comillas, subir, a buscar a Dios. Hay momentos que tenemos que apartarnos a un lugar aparte y buscar y tener un encuentro con Dios. Y posiblemente tu vida va a ser transformada. Y no estoy hablando de la transformación de tu salvación, me estoy refiriendo a cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas. Yo fui salvo y tú creo que ya eres salvo por la gracia de Dios. Pero a veces necesitamos ir a ese monte apartado y decirle: Señor, perdóname. Necesito ser cambiado en mi carácter. Necesito ser cambiado y transformarme de algo que era algo nuevo como esposo. Señor, quiero transformarme de mis vicios. Pero vamos a tener que ir y subir a un lugar aparte o estar en un lugar aparte y buscar a Dios. Por eso cuando ocupa la palabra un cambio, es la misma palabra ocupada en Romanos. Transformar nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál es justamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces hay tiempos en nuestra vida que tenemos que buscar un lugar para poder estar con el Señor y transformarnos de algo malo a algo bueno. El Señor Jesucristo, cuando sube al monte, va a hablar con el Padre, inmediatamente demostró algo mejor de lo que era. No quiero decir que estaba fallado, solamente que estaba demostrando justamente lo que Él era, la luz resplandeciente. Por eso yo creo que necesitamos a veces apartarnos a un lugar y ser transformados. Yo no sé usted, y le hago una pregunta a los varones aquí presentes.
No a las señoras, a los varones. Aunque cada vez que hago esta pregunta las mujeres responden. No sé por qué. Pero necesitamos buscar encuentros con Dios para ser transformados, para ser un mejor esposo. Necesitamos tener un encuentro con Dios para ser transformados en mejores esposos. ¿Amén o no? Ahora le voy a preguntar a la señora. ¿Los varones, sus esposos, necesitan un tiempo aparte con Dios para ser transformados en un mejor esposo? Y ese amén es que larga. ¡Amén! Es un amén más espiritual y de convicción. Sí necesitamos. Necesitamos buscar un tiempo aparte para ser transformados como papá y amar más a nuestros hijos. Una de las cosas que yo veo que el Señor Jesucristo se movía, Él no se quedaba quieto. Simbólicamente, no puedes estar quieto. Tienes que buscar de Dios. La Escritura dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamad y se os abrirá. Siempre la acción, siempre está hablando de un verbo de acción. Tienes que moverte. Y el Señor Jesucristo, ¿podría haber orado ese día en la aldea de Jerusalén? O por ahí cercano. ¿Podría haber orado? Sí. Pero, ¿por qué al monte? ¿Por qué subir una montaña que, yo le digo, requería esfuerzo, era harto camino, subir al monte Tabor para estar con Dios, orar con Dios, y aparte más encima llevar a un par de personas con Él para que digan, vean lo que hay que hacer, miren lo que tiene que suceder en nuestra vida, un cambio, una transformación. ¿Usted cree que ese día en estos discípulos también su vida no cambió? Al ver a Jesucristo, ver una experiencia viendo a Cristo transfigurado. Yo creo que el Señor Jesús subió y se transformó para demostrarnos a nosotros que también puede suceder exactamente lo mismo con nosotros si buscamos a Dios. Cuando el Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso. Venid a mí. ¿Por qué te está diciendo acción, verbo? Muévete. El subir es una acción. El doblar rodillas es una acción. Inclusive muchas veces los predicadores y gente no entiende lo siguiente que voy a decir. Cuando los predicadores, sea el que sea, hace una invitación para que usted pase al altar, las invitaciones tienen que ver con esto mismo. Es demostrar en acción que tú estás dispuesto a hacer algo, o que eres algo, o quieres pedir algo. Yo, cuando era joven, aunque lo soy, ¿amén? ¿Quién le iba a decir alguno? Pero te quiero hablar de mi juventud cuando empecé en la iglesia. Me acuerdo que el pastor David hacía invitaciones. Yo sentado donde ustedes están, y la iglesia, la muralla llegaba hasta la mitad de donde usted está, me sentaba allá. ¿Cómo se llama esa zona? La zona de los pecadores. Ahí estaba yo. Estaba yo en primera fila, el hermano Pedro de chico. Juan Pablo, de hecho, desordenaba años tremendos. Me acuerdo de él. Bueno, ahí estamos. Y el pastor David decía, si quieres pedir algo, pasa adelante. Si quieres confesar un pecado, pasa adelante. Y yo en mi decía, yo decía, yo quiero confesar el pecado, pero Dios, yo sé que tú me escuchas desde la banca. Con los años me fui dando cuenta de que el Señor Jesucristo siempre habla de accionar en un verbo cuando lo estamos buscando, queremos una solución. Y este es el ejemplo. Jesucristo podría haber orado en su banca, arriba del barco. Jesucristo podría haber orado en su casa, mientras hacía un mueble. Pero el Señor Jesucristo dice que se movía a un monte, acción. ¿Y sabes qué? ¿Era famoso Jesús? ¿O no? Sí. Y cada vez que se movía, ¿qué decía la gente? Y lo dice la Biblia. Mira, que no es, que no va. Cuando los discípulos se acercaban a Jesucristo después de muerto, que no es, porque veían acción. Cuando vieron a Pedro, y que no es uno de ellos, porque su acción demostraba.
por los años, cada vez que tengo una oportunidad, y esa es una ventaja que tienen ustedes, mi hermano, versus la mía, que yo a veces he hecho de menos pasar adelante, porque siempre estoy adelante. Y las veces que voy y tengo la oportunidad de ir a una conferencia, lo primero que hago es pasar adelante. Es por eso que usted entiende ahora por qué a veces yo invito a otros predicadores a este lugar a predicar, porque es necesario justamente en acción demostrar a Dios que uno quiere hacer un cambio y un ajuste. Lo puedo hacer de mi silla, lo puedo hacer de mi casa, pero siempre un verbo de acción. Por eso el Señor, justamente, si transformo mi entendimiento, entonces mi cuerpo va a reaccionar a ese entendimiento, acción. Por eso Dios quiere que buscar un tiempo con Dios para transformarme como papá amoroso. No te quedes nunca donde estás. La única manera en que nosotros podemos realmente crecer es siempre movernos en buscar al Señor. El Señor Jesús subió y se transformó. Yo creo que si también subo, comilla, en oración, busco de Dios, te aseguro que mi vida y tu vida podrían ser cambiadas. Hablábamos en la mañana, tenemos un problema en nuestro país y gran parte de nuestro problema es porque los cristianos nos hemos puesto flojos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si oraren, hay que orar, acción, verbo, y buscaren, busquen mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré y los perdonaré y sanaré la tierra. Amén. Pero dice, buscad y orad. Veíamos eso en la mañana. La Escritura nos dice a nosotros que tenemos que movernos, y hoy en día el Señor nos dice que vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo la gente va a ver buenas obras si no nos movemos? Por eso Jesucristo, cuando lo veían caminar, sabían a dónde iba. El Señor Jesucristo llevó a sus discípulos para que se dieran cuenta que iban a buscar un lugar. Pero yo sé que hay algunos hermanos que van a decir, pero pastor, y la enseñanza de Mateo 6, cuando dice, y entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Sí, pero se está refiriendo del día de semana, el día de tu casa donde nadie te ve, donde realmente la integridad tiene que aparecer, y esa integridad se hace tras la puerta. Pero acuérdense el contexto, dice, pero no seas como los hipócritas. Ahí hay un problema, alguien que no quiere reconocer que está en un error, que se paran en las esquinas de las calles y oran, y dice, Padre, miren la oración, Padre, gracias porque no soy como ellos. A ese tipo de oración le dijo, ese que anda orando y diciendo, oh, yo no soy como ellos, ese que se meta dentro de su pieza y ore en silencio, y Dios lo va a recompensar. Pero nosotros somos la iglesia de Dios viviente. El Señor Jesucristo, por eso quiero hablar en el contexto, Él subió al monte, no se metió a su pieza, porque Él quería que la gente viera que Él iba a buscar a su Padre. Por eso este monte que hay que buscar en oración es justamente para ser transformado. ¿Cuántos de ustedes podrían dar testimonio de que un día pasaron al altar, fueron a un lugar aparte, subieron una montaña, oraron por alguna petición y Dios les respondió? ¿Podrías dar testimonio? Sí, serían tremendos aquellos testimonios donde Dios obró porque tú hiciste y te moviste y lo buscaste y te transformaste. Josué, por favor, capítulo 14. Josué. Yo creo que Dios perfectamente nos puede ayudar a transformarnos. Si soy un cristiano flojo, Dios me puede ayudar a no ser flojo. Si soy un cristiano poco fiel, Dios nos puede ayudar a ser fieles. Y quizás es necesario a veces subir al monte y decirle al Señor, Señor, reconozco que soy un flojo, reconozco que leo poco, reconozco que oro poco. Y te aseguro que Dios puede hacer que resplandezca tu vida, te lo aseguro. Porque a veces en nuestra vida ha sucedido. Y como decía hace un momento,
En mi vida a veces he sido flojo para orar o leer la Biblia. Y las veces que he vuelto al Señor y decirle, Señor, esta semana no leí la Biblia, perdóname, soy un pecador. Increíble cómo Dios obra en tu vida para la siguiente semana, hacer un cambio oportuno. Porque Dios opera, Él produce el hacer como Él quiere. Josué capítulo 14, versículo 10 al 12, si pueden leer todos juntos. Josué 14 del 10 al 12, todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Hay montes que son ofrecidos por Dios en nuestra vida para ser vencedores. Dios ese día y 45 años antes, por si acaso, a eso se está refiriendo Caleb. Caleb le dice, hace 45 años atrás tú me ofreciste ese monte. Han pasado 45 años después de esa conversación y ahora yo que tengo 85 años, dice Caleb, quiero ese monte. Y le dice, yo sé que ahí viven los anaseos, descendientes, por si acaso, de la línea de gigantes. Si usted cree que no existían gigantes sobre la tierra, no ha leído la Biblia. En la Biblia sí hay gigantes y los mencionan. Y si hablamos, dice, ¿y por qué no hay más gigantes? Porque el pueblo de Israel los eliminó. Porque fueron obedientes a Dios. Uno de los que causó la eliminación de la línea de los gigantes, tenemos aquí, lo estamos leyendo. Caleb. ¿Qué edad tenía cuando destruyó a los anaseos? ¿Y por qué un monte? ¿Por qué no dijo, dame la llanura? Dame el valle de Elqui. No, el monte. ¿Ha ido al valle de Elqui? ¿Qué hay en el monte? Puro quinco, ni un brillo. ¿Cuántos queremos el valle? ¿Qué quiere? ¿El cerro del valle de Elqui o quiere el valle? ¿Qué quiere? ¿Qué quería Caleb? Él quería el cerro. Pero él quería el cerro porque, dése cuenta, había una promesa de Dios. Y cuando Dios te ofrece, y dice, mira, mi hermano, si Dios te ofrece el cerro, tiene que tener algo ese cerro que lo quiere. Dios no le ofreció el valle, no le ofreció a la orilla del río, le dijo, te voy a dar ese monte. Y Caleb dice, debe tener una bendición ese monte. Y no lo quiero para mí, dijo Caleb, sino lo quiero para los hijos de mis hijos. Dejar descendencia en su monte. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestra vida Dios constantemente va poniendo algunos montes donde uno tiene que luchar y conquistar ese monte. Hay montes que van a ser de bendición y hay montes que a veces se han transformado en una maldición. Yo pensaba y un día escuchaba a un hermano de nuestra iglesia que decía, si yo no hubiera sido por el Señor no hubiera dejado el alcohol. Y yo le dije a ese hermano, le dije, pero ¿y cómo lo hiciste? Porque uno siempre anda investigando, buscando, y uno ve historias y cada cosa. Yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, pastor, un día escuché una predicación, me arrodillé y le dije al Señor, te entrego el alcoholismo en tus manos. Y pastor, desde ese día nunca más volví a tomar. No me pregunte cómo. Y yo le dije, no te voy a preguntar porque yo sé cómo. Es por el poder de Dios, no. Amén. Porque a mí me gusta estudiar y me gusta la ciencia y yo sé que el alcohol es un gran problema que cuesta dejarlo. Y te aseguro que mucha gente también ha hecho lo mismo y ha pasado adelante y ha tomado decisión y nunca más lo voy a volver a hacer. Y sucedió.
No sé por qué le sucedió a ese hombre y tuvo esa respuesta, pero yo creo que muchos de nosotros hemos tenido respuestas de esa manera, de ese tipo. Y sucedió. Y hay otros que han estado luchando por eso por décadas, sea el que sea el monte, y no lo han dejado, y no han podido. Algunos el alcohol, otros drogas, otros la mentira, otros la pornografía, y así sucesivamente, y no han podido conquistar ese monte. Pero, ¿qué está diciendo? Créale a Dios. ¿Qué dijo Caleb? Lo quiero. Y yo sé que no voy a pelear yo, vas a pelear tú con las fuerzas tuyas, me vas a ayudar a conquistar. Y me encanta como la forma escritural de Caleb dice, si tú quieres. Lo estoy parafraseando. Siempre dejando la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Porque estoy convencido de que hay cosas que podemos conquistar sin necesariamente la ayuda de Dios. Hay otras que se necesita de Dios. Alguien de 85 años para vencer a los gigantes necesitaba de Dios. Sí. Y quizás lleva 40, 45, 30, 50, lo que sea, luchando por algo. Y si estás luchando 30, 45 años por eso, te aseguro que no vas a poder con tu propia fuerza. Necesitas entregárselo a Dios y decir que Él pelee contigo. Porque es fácil decirle, Señor, ¿qué dijo Caleb? Señor, ahí está el monte, anda, conquístalo, lo que lo termine me lo entrega. No, le dijo, dame tu fuerza, y tengo fuerza, dijo Caleb, convencido. Tengo la fuerza que tenía antes, igual que un fuego. Amén, me encanta Caleb. A veces llego al dormitorio de mis hijos, le digo, levántate. Pero papá, estoy cansado. ¿De qué? ¿De qué está cansado? Es que anoche me acosté tarde. ¿Y qué estuviste haciendo? Jugando play. ¿Y estás cansado? Y después, Señor, bendíceme. Ayúdame. No, realmente Caleb de 85 años. Hoy me gustaría tener a Caleb en la casa. De niñero. Amén. ¿Le gustaría tener a Caleb de niñero? ¿Qué haría con tu hijo? Ay, ay, ay. Increíble. Por eso te digo, mi hermano, si no, a lo mejor no has podido dejar algo, dile a Dios que te ayude a vencer como hizo Caleb. Por eso ora a Dios y hay montes de oración para vencer. Hay montes donde vamos a tener que ir a ganar una batalla y va a tener que Dios ayudarnos. ¿Puedes dejar el celular? Yo creo que en los tiempos que estamos, ese es un monte que hay que conquistar. Me lo incluyo. A veces mi celular es más, dependo más de mi celular que de mi familia. Y a veces mi familia me reclama. Creo que ese es un monte que yo personalmente tengo que tratar de conquistar. Y si lo hago con mi fuerza, posiblemente no lo voy a hacer. O a lo mejor una es así. Pero yo necesito quizás decirle a Dios, Señor, quiero conquistar ese celular y ganarle y dejarlo de lado en los tiempos importantes de mi familia, de mi esposo. Creo que ese es un monte mío. ¿Para qué decirle a los jóvenes? Quizás joven, ese es tu monte de mi vida. Por eso puedes sufrir por causa de lo que estás haciendo, del vicio que puedas tener. Caleb fue con Josué y le pidió el monte. Él iba a subir a pelear, dijo, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha prometido. Y dígame usted que Dios no ha prometido tantas cosas para su vida. Hay muchísimas promesas, más de 7.000 promesas en la Biblia, donde Dios te ha prometido algo. Y lo único que tienes que hacer tú es conquistar. Ageo. Vamos a Ageo. Le he tirado versículos difíciles hoy, en el día de hoy. ¿Sí o no? Le tiré a Amós en la mañana. Y algunos
Hasta el índice no encontraban. Después le tiré, ¿cuál le tiré más? No sé, aquí le tiré a Oseas, ¿no? Oseas. De veras, tiré Oseas, sí. Ahora Ageo. No ocupe el índice, no importa que no se demore. Si no lo encuentra, no importa, pero hizo el intento. A ver, desafíese. Ageo. Hay algunos que están enterándose que había un libro llamado Ageo. Amén. Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 8. ¿Quiere leer usted? Iba a decir, ¿quiere subir al monte? Es casi parte de Ageo. ¿Quiere subir? ¿Quiere leer? Leamos, todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Subir al monte, y glorificar la casa, pondré en mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos, y halláis pocos. Y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tremenda lección de un monte. El Señor le dijo, mi casa está abandonada mientras sus casas están espectaculares. Y ahí el Señor les dice al pueblo de Israel, levántense, suban al monte a buscar madera. Para mí es reedificar nuestra vida. Porque la acción de ellos, del pueblo de Israel, si subían al monte a buscar madera, entonces estaban demostrando en acción que quería haber un cambio. Entonces el Señor le hace un desafío, le dice, ¿quieren realmente hacer las cosas bien? Suban al monte a buscar madera, porque por lo regular el monte en los tiempos antiguos, la madera está arriba, porque cuando usted llegaba a un lugar, lo primero que sacaba, ¿qué era? Lo que estaba en el llano, lo fácil, había que sembrar, y lo único que quedaba era en los montes. Y el Señor le dice, mi casa está abandonada mientras ustedes están en su casa, espectacular. Vayan a buscar monte. Yo cuando miraba y leía a Ageo, justamente miraba acerca de este monte. Ese monte representa también quizás el reedificar mi vida. Quizás mi vida está abandonada espiritualmente refiriéndome. Y el Señor quiere que yo me mueva, vaya en acción. Que realmente empezara a enfocarme en lo correcto en mi vida como lo veíamos en la mañana. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces Dios nos está diciendo, tienes que subir, tienes que cortar, tienes que sacar madera, tienes que reedificar la casa de Dios. ¿Subir cansa? ¿Ha subido un monte? ¿Alguien aquí no ha subido nunca un monte? ¿Alguien? ¿O todos han subido un monte alguna vez? Nada, todos han subido un monte. Amén. Ahora, ¿qué monte subió? Desde Andacoyo, caminando. Súper espiritual, amén. ¿Alguien subió caminando a Andacoyo alguna vez en su otra vida? Levante la mano. Hermano Yesco. Hermano Pedro igual. Daniel y también caminando. 12 años lo hiciste o a 12 años atrás. 12 años subiendo a Andacoyo con la cuesta hacia arriba. ¿Está claro que perdiste 12 años de tu vida después de convertirte? ¿Ven? Ok, por si acaso le aviso, si no sabías cosas. Pero Dios le estaba diciendo, sube al monte y trae madera. Cuando subimos a un monte, por lo regular, es algo complejo. El hermano Pedro, creo que el hermano Pedro Bermúdez con Paola, a ustedes les tocó ir a Timeas. Ese fue mi primer viaje a una aldea en la selva, el primer año que hice. Cuando fui a la selva la primera vez,
Me dice el pastor Diego: Lucho, tienes que ir a un pueblo que está como a 1 hora y media de acá. Amén. Y yo le dije: ¿y cómo voy a saber cuándo? No, te voy a mandar un guía. Y me acuerdo que el guía iba con nosotros y partimos con mi esposa Carolina. Y no sé qué más iba ese día con nosotros. ¿Qué más iba? La Martina. La Martina, mi El hija. pastor Rodolfo. No iba el pastor Rodolfo. La hija. La hija de pastor Rodolfo. Partimos. ¿A qué hora van a venir a buscarnos? 5:30 de la mañana. ¡Ah, ya, temprano! Estamos en la selva, ustedes se cuentan a las 6. Nos levantamos a las 5, me levanté, alistamos el bolso, nos vamos a Timea. ¿Llevan agua? Sí. ¿Llevan ropa? Sí. Listo, partimos a Timea. Y vamos avanzando por la selva. Y lo primero que subimos una montaña, un senderito alto, y llegamos donde habían unas 4 o 5 chozas ahí. Y en las puertas de cada choza habían niñitos desnudos completos. Y una rama de banana grande con altos plátanos ahí al lado de los niñitos. Y le pregunto al guía que iba con nosotros, Emerson, el tío de Fiorella. Y le digo: Emerson, ¿y estos niñitos? Y su papá, que son puros niños, dijo: no, los papás no están. ¿Y dónde andan? No, fueron a Maca. ¿Y cuándo vuelven? No, como en 3 o 4 días más. ¿Y esos niñitos? No, aquí quedan. ¿Y qué comen? ¿Vio los plátanos? ¿Habrán habido unos 20 niños? Ni un adulto en la aldea, solo niños. Y el más grande tiene que haber tenido ¿cuánto? 9 años, 8 años. Eso fue lo primero. Cruzamos una aldea y vamos avanzando y subiendo un poquitito. Llegamos y está el río Pastaza. Un río más o menos 3 veces el largo de la iglesia. Un poquito menos. En ese tiempo sí, ahí más o menos. Y me dice: está el carro. Mi hermano, el carro, lo único que había del carro para atravesar era un par de fierros. No había tablas. La humedad. Y yo le dije: si lo atravesamos andando. Pero ¿en serio, pastor? Sí, en serio, sí. Venimos a la aventura. La Martina, venga. Y me subía a la Martina al hombro y cruzando con el agua hasta la cintura. Y afirmando, y cruzamos arriba. Llegamos, nos saqué las botas del agua y empezamos otra vez. En eso ya llevábamos 1 hora caminando y dije: estamos cerquita. El río recién estaba a 20 minutos de la iglesia. Y ya llevábamos 1 hora. Y seguimos avanzando, subimos subiendo hasta que llegamos a una parte. A esto eran 3 horas caminando. Y cuando dice Emerson: ya estamos cerquita. Eso lo vengo escuchando desde 2 horas atrás. Para ellos cerquita es como en el campo. No, aquí la vuelta, cerquita. En la selva, imagínense, no, cerquita. Y llegamos, mi hermano, era una pared, no era un cerro, era una pared, mi hermano. Y usted miraba así la punta de la fila y se ve un claro de luz arriba. Y me dijo: pastor, la iglesia la hicieron justo en la punta. ¿Por qué no le hicieron una capa? Y mi señora me dice: ¿sabes qué? Déjame aquí. Casi le creo, yo estaba ya, casi la iba a dejar. Déjame aquí, yo no puedo subir eso. Y yo le dije: pero es que vamos a estar allá arriba, un par de horas, y cómo te voy a dejar aquí. Y ese día el guía nos dijo: anden juntos porque anda un jaguar. Era un jaguar, mucho las patitas y todo. Me dijo: estén juntos porque anda un jaguar. Y le dije: Martina, y yo admiro a la Martina también. Y yo: Martina, ¿cómo estás? No, vale, estoy bien, pero vamos. Y la cara: no, yo me quedo así. Le dije: no, Carlos, subamos el tomo. Y empezamos. No veíamos nunca encima.
cuando se acerca el claro de luz, el esfuerzo, el cansancio, 3 horas y media caminando, mi hermano, con Martina mojados enteros. Y llegamos a la cima. ¿Sabe cómo uno se siente? ¿Usted cree que se siente bien? No, terrible, y llegamos a la cima y aparece una hermana y la iglesia. Y me dice la hermana, ¿a qué hora salieron? A las 5:30. Ella miró la hora, tenía reloj. Miró la hora. Y se demoraron casi 4 horas. La hermana tenía unos 60 años. La encargada de dinero, unos 60 años. 60 años. Si yo lo hago en 1 hora y un cuarto. Me desmotivó más encima. 40 años. Ella con 60 y lo hacía en 1 hora y un cuarto. Nosotros lo hicimos casi en 4. Y llego arriba y me dice, toma, para componerse su cuerpo, una rodaja grande de piña. Me como la piña, me estoy comiendo la piña. Y me dice, ya, queremos escucharlo, tenemos hambre de la palabra de Dios. Predique, predique. ¿Saben qué? Pero ese día aprendí el corazón de esa gente por escuchar la palabra de Dios. Le importó lo mismo si llevaba 3 horas y media caminando. Yo era el portador del mensaje que ellos querían escuchar. Por eso, ese monte hasta el día de hoy me recuerda. Y me acuerdo cuando el año pasado fuimos, nos repartimos la aldea. Y yo vi que al hermano Pedro Bermúdez le tocó timera con su señora. Y yo dije, amén. También ya estuve ahí. ¿Cuánto te demoraste? 5 horas. Con tormenta de verano. Sí, pues estaba lloviendo ese día. Yo me demoré 8 horas y media y 5. ¿Te acuerdas de esa subida? Sí, fueron peldaños, no. Sí, los aldeanos para que nosotros subiéramos lo hicieron peldaños al cerro y le iban sacando un pedacito. Me hace acordar la escalera que está ahí increíble, ahí en Nueva York también, mi hermano Yerko me llevó un día aquí a Nueva York, en Washington, y justo ese día se echó a perder la escalera mecánica del subterráneo del metro de Washington. Mi hermano, usted miraba arriba, no se ve el final de la escalera. Mi hermano Yerko, no, subamos. Siempre una subida tiene un esfuerzo. Y es por eso que hay mucha gente que no quiere vencer su vida porque le da flojera o se cansa de subir. El Señor Jesucristo siempre subió un monte. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel, hey, están en sus casas, sentaditos, tranquilos. No sirves en la iglesia, está tranquilito. Hey, es hora de sacrificarse. Es hora de subir tu monte. Es hora de servir al Señor. Es hora de ponerte las pilas. Ah, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Y es hora de subir al monte y empezar a edificar tu casa. Pero sí nos esforzamos para nuestra propia casa, y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a través del profeta Ageo, que le dijera a la gente: vayan al monte, salgan de la comunidad, empiecen a servir. Nuestra vida no se mejora nada porque muchas veces no hacemos nada. Pero queremos que se mejoren nuestras vidas como una varita mágica de parte de Dios. Por eso veíamos en la mañana el libro de Efesios, capítulo 4. En el versículo 11 en adelante, ¿se acuerda que lo leíamos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, llegar a ser como Cristo. Y si usted quiere llegar a ser como Cristo, por lo menos tiene que subir una montaña o subir un monte a orar. Cristo lo sirve. Y si quiero llegar a ser como Cristo, tengo que hacerlo. Y estoy hablando figurativamente, no le estoy diciendo que suba a la montaña, pero si quiere hacerlo, súbalo.
De vez en cuando es necesario subir un monte y orar. Yo he orado en el cerro que tengo en mi espalda, gracias a Dios. Dios me ha dado un cerro. Y en algunas veces que he subido, he mirado todo el valle de Pan de Azúcar y he orado al Señor. Mateo 28. Yo sé que muchos de ustedes saben de memoria la Gran Comisión. ¿Amén? ¿Saben la Gran Comisión? Amén. ¿Pero dónde sucedió la Gran Comisión? Adivinen. ¿Dónde sucedió la Gran Comisión? En un monte, en un lugar alto. Entonces nosotros a veces vamos a tener que levantar o ir a montes para ganar almas. El Señor dice en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A dónde? Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dicen? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, recibieron la comisión en un monte, en un lugar donde tuvieron que hacer un esfuerzo para ser comisionados. Llegaron a un lugar, estaban en ese monte. Hay montes donde somos comisionados por el Señor. Hay tiempos de oración donde Dios te dice: tienes que ganar gente a Cristo. Cuando tú oras y vas a Dios y quieres realmente que Dios te ocupe, posiblemente en una oración Dios te va a decir: ya, ok, ahora empieza a ganar gente a Cristo. Pero ¿qué veríamos en delante? Hay gente que no quiere ganar gente a Cristo. Sí, desean que gente llegue a Cristo, pero no quieren ganar. No quieren salir de la comodidad de su iglesia. No quieren ir y hablarle a alguien de Cristo. Tienen temor y miedo a decir que se pueden equivocar o pensar que ¿quién me va a decir mi compañero de trabajo? Hay que subir a un monte para ser comisionado. Y te digo algo, todos de una u otra manera hemos llegado a ese monte y Dios te ordenó y te comisionó. Anda y hace discípulos. Ellos subieron al monte, adoraron a Jesús. Una vez que adoraron a Jesús, les dijo que fueran y hablaran a la gente. Yo creo que debemos subir a varios montes de nuestra vida para alcanzar las almas. Porque los montes, y yo me imagino al Señor Jesucristo, yo siempre cuando leo la Biblia me imagino, están en un monte y el Señor los dice: vengan, tienen que ir a ganar gente. ¿Qué mejor vistazo podrían tener para ganar gente a Cristo? Algunos han venido de Santiago, los que van a Santiago y llegan de noche a Coquimbo. ¿Amén o no? ¿Cómo se ve? Ahí en el Panul, usted entra por el Panul y mira Coquimbo y mira La Serena. Me imagino cuánta gente necesita rendirse a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ese día está en el monte. No digo que es así, yo me imagino que el Señor Jesucristo está en el monte, sus discípulos: Señor, te adoramos, creemos en ti, alabado seas tú. Miren, id y hacer discípulos, bautizándolo, enseñándole. Y ese día los comisionó mirando a Jerusalén. Maravilloso, dijo el hermano que dirigía. Cuando uno llega realmente y sube un alto, sube al Cerro Grande, mira la ciudad, muchas veces miramos: ¡ay, qué bonito! Pero también tiene que mirar con una vista de tristeza. ¿Cuánta gente no conoce a Cristo como su Salvador? Y tú tienes una ventaja, lo conociste, porque alguien sí fue obediente a la Gran Comisión. Por eso los montes en la Biblia tienen algo de importancia. Por tanto, ir y ser discípulos, toda la gente necesita escuchar. Pero si estamos en nuestra casa, como veíamos hace un momento, si estamos arreglando nuestra casa y nos olvidamos de la casa de Dios, de ganar gente a Cristo, no, sube al monte, estando en el monte cortando leña, ve la necesidad. Por eso los montes son interesantes en la Biblia.
Mateo 15. Volvamos al monte, al primer monte que partimos este mensaje. Porque yo le decía al Señor, yo oraba al Señor y decía, yo también quiero ese monte. No solamente quiero el monte de que Caleb quería para mi vida, no solamente quiero el monte de la transfiguración, donde yo sea transformado en mi interior y me haga una mejor persona y me haga un mejor padre, un mejor esposo. No solamente quiero ese monte, pero también ese día el Señor Jesucristo nos demostró ese monte que también ojalá usted y yo podamos llegar también. Dice en el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? Oh, yo decía, Señor, yo también quiero ese monte. Yo también quiero subir un monte, esforzarme en mi vida cristiana, pero también quiero descansar. Necesitamos descanso muchas veces en nuestra vida. Jesucristo descansó. Pero, ojo, no descansó como mis hijos. Es que estoy cansado, papi. ¿De qué? No, de nada. Jesucristo descansó después de haber luchado y batallado la su vida. Jesucristo descansó después de enrolarse en los planes de Dios. Y hay veces en nuestra vida que necesitamos descansar. Pero te digo algo, mi hermano, no te sientes antes de subir al monte. No puedes estar quieto antes de orar. No puedes estar quieto cuando las cosas en la iglesia están sucediendo. No puedes estar quieto cuando hay alguien que necesita a Jesucristo. ¿Sabes qué? Gana a tu vecino y después siéntate todo lo que tú quieras. Pero no te quedes quieto antes de subir. Necesitamos subir como familia, como matrimonios. Pero hay gente que está sentada abajo, algunos en su casa, como en el caso de Ageo. El Señor Jesucristo subió al monte y se sentó. ¿Cuándo es tiempo de sentarse? Según el texto, ¿cuándo es tiempo de sentarse? Después de haber subido. Hoy en día la gente, el cristianismo, quiere sentarse antes de subir. No, los cristianos no fuimos para sentarnos antes de subir, fuimos creados para subir y después sentarnos. Busque de Dios primeramente. No podemos descansar hasta que no hayamos hecho el trabajo. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse, servir. Dios cuando le dijo a Caleb, te voy a dar ese monte, Caleb dice, lo quiero conquistar. ¿Caleb descansó? ¿Caleb descansó en su vida en algún momento? Sí, pero ¿cuándo? Después que obtuvo el monte. Antes de eso, 45 años no paró. Hasta que lo obtuvo. Una vez que lo obtuvo, moró y se asentó en el monte y descansó. Por eso, mi hermano, Mateo 11, por favor. Hay una frase que le escuchaba a mi abuelita. Son esas frases que trae la abuela, la mamá en el chip cuando la hacen. ¿Se ha dado cuenta esa frase? Niño, te vaya a caer de ahí. Esa viene grabada en el disco duro de la mamá. Y si te caes más encima te la voy a dar. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? ¿La escuchó como hijo? Sí, yo la escuché. Mi mami la tiene en el disco duro. Pero me pegaba a mí, no. Otro me pegaba. Basta aquí y no lo había visto. Otra cosa mía. ¿Saben que él te pone allá de mí en Ovalle también? Y que yo soy el regalón del papá. Al revés, ya, cambio.
no, si está de visita, Pastor José Luis, mi hermano de sangre, está aquí, es pastor allá en la iglesia de Valle, increíble. Dios, doy la gracia a Dios de poder darme la posibilidad de tener a un hermano que hace lo mismo que uno hace. Y eso es un llamado especial, yo creo, de Dios, que a dos hermanos gemelos Dios lo haya llamado a un ministerio. ¿Por qué? No tengo idea, mi hermano. ¿Por qué nosotros? Pero yo doy gracias por el llamado que tiene mi hermano y que a la vez también es el mismo mío. Compartimos la misma pasión, el mismo deseo. Aunque yo soy más encachado, pero según mi señora, según su señora, él es más encachado. Mire que usted tiene hermana, yo también podría hablar de la hermana. Vamos a callar. Mateo 15 mejor. Ah, les dije 11. Mateo 11. Recién leímos el 15. Ahora el 11. Pero ahí está mi hermano. Vestimos harto porque ahora pasa metido en la casa de nosotros. Mateo 11, versículo 28. 28. ¿Por qué ocupo este pasaje? ¿Por qué le dije hace un momento? El Señor Jesucristo no se sentó hasta después de haber subido al monte. Pero hay mucha gente que quiere a Dios, quiere que Dios le ayude, quiere que Dios le dé paz, quiere que Dios le dé tranquilidad. Pero si no ha subido al monte, ¿cómo va a descansar en Dios? El Señor dijo en su palabra: venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice? ¿Y qué va a hacer el Señor? Pero el Señor descansó estando arriba en el monte. Y yo cuando leí ese texto y lo comparaba con este texto, mi hermano, mi intención no es desanimarte, mi intención es todo lo contrario, animarte. El Señor dijo: quiero al lado mío gente cansada en todo aspecto. El Señor no quiere a la gente que está cansada sin hacer nada. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso. ¿Qué aprendo del Señor? Que subió un monte y después descansó. No aprendo del Señor Jesucristo, que fue en busca de Dios no haciendo nada. El hecho de subir el monte y orar con su Padre ya era un esfuerzo mínimo que hizo. Pero tiene que haber sido un esfuerzo no tan mínimo, porque dice que después de haber llegado a la cima, ¿qué hizo Jesús? Descansó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué cosa? Dios quiere hacer las almas descansar, pero almas cansadas. Dios quiere darte descanso, pero el descanso más placentero es cuando te has esforzado por Dios. El descanso más placentero como hijo de Dios es cuando has hecho todo para Dios. Cuando te has matado haciendo algo. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa el día domingo en especial. Y mi señora siempre se ríe porque tengo una frase también. Haber estado todo el domingo en la iglesia predicando en las mañanas, predicando en las 2 horas, estando de pie 1 hora en la primera, 1 hora en la segunda, 1 hora en la tarde. A todo eso agreguémosles algunas cosas que hacemos en la casa, dándole comida a los animales y otras horas de pie. Llego a la casa en la noche, después de estar aquí, a veces atendiendo a alguien hasta tarde, resolviendo algunos conflictos. El día domingo es agotador y llego a la casa cansado y todo de hacer la obra de Dios, amén, maravillosamente, y metiendo en la cama. Una manía, hablo de una de las manías mías, y mi señora me reta siempre por esa manía. Me gusta acostarme arriba de las tablas y cruzo los brazos sobre la nuca y los pies. Y mi señora me dice: acuérdate. Me encanta estar arriba de la cama. Y yo digo: mi cama. ¿Ha ido a otro lado? ¿Ha ido de viaje? Y cuando se acuesta en su cama la noche que volvió del viaje, ¿qué dice?
No hay como estar en casa, no hay como estar en mi cama. Cuando por su mal todo en mi cama. Yo puedo decir perfectamente en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Esa es la paz que uno logra en el Señor después de haber subido un monte. Y hay gente que todavía, te quiero decir, que hay gente que todavía no experimenta esa paz. Que hay cristianos que todavía ni siquiera han podido descansar en su interior, porque no están dispuestos a subir ese monte. Tienes que darte un tiempo para subir al monte, sea para conquistar y derribar fortalezas en tu vida, sea para eliminar vicios, sea para ser mejor esposo, mejor papá, sea para entrar en oración y poder que Dios te transforme y brille tu cara, tu rostro, entre el gozo, sea que subas al monte después de haber trabajado mucho en la obra, en el ministerio para Dios, en la escuela dominical, en jóvenes y en otros ministerios, llegar a tu casa y decir: en paz descansaré. Amén. El Señor Jesús subió al monte y se sentó, pero por un momento. No se quedó sentado ahí toda la vida, solo un momento, porque tiene que entender que una vez que sube al monte, en un monte va a ser desafiado, y para salir y bajar del monte a seguir haciendo el trabajo. Las cargas que tú llevas son más pesadas, pero si el Señor te dice que vayas al monte, subas con Él, estés con Él, ligera se va a volver tu carga. Por eso Dios dice: mi yugo es fácil y ligera en carga. Pero ¿no te has cansado de llevar tus propias cargas? ¿No estás cansado quizás en esta noche de llevar tus propios desafíos y no los has entregado a Dios? Es porque estás abajo y no quieres subir al monte donde puedes encontrar al Señor. Entrégaselas a Cristo. Sube al monte. Y una vez que llegues al monte, ¿sabes qué haces? Descansa. Y el Señor Jesús subió al monte y se sentó allí. Yo creo que muchos necesitamos aquello. Yo creo que Dios nos puede bendecir si estamos dispuestos a subir algunos montes este año de nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte en pie. Pongamos en pie. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Yo quiero, Dios, que tú, a través de tus acciones, esas acciones necesitas seguir años en práctica. No puedes estar hablando y entrando en esta noche. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que estés obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Creo que a veces es necesario ver algunas cosas de la Biblia como esto, que los montes para ti fueron importantes. El monte Tabor, el monte de la transfiguración, el monte donde tú le hablaste a Moisés y le dijiste: quítate el calzado, porque tierra santa es esta. Fuiste crucificado en el monte Gólgota. Montes en la Biblia fueron tremendos y marcaron la vida de hombres que te seguían. Desafiaste a tus discípulos en el monte para que ganaran almas. Pero hay muchos que ni siquiera todavía han subido y han llegado a la cima para descansar o para simplemente orar a ti. La palabra de Dios dice que tenemos que ir a esos montes y orar y estar con el Padre. Tienen que conquistar algunos montes como Caleb. En el monte que quería Caleb había gigantes. Posiblemente en tu vida tengas un gigante en ese monte. Quizás tienes ese monte que necesitas conquistar.
el alcohol, los vicios, la pornografía, el adulterio, la fornicación, las mentiras, el alcohol. No lo sé, Señor, pero creo que tu palabra ha sido clara de buscar y subir ese monte donde puedo tener un encuentro con el Señor. No sé cuál es tu monte en esta noche. Mientras la música suena, te invito a salir de donde estás y venir a los pies de Cristo. Tú sabes el motivo y la razón por qué lo haces. Quieres conquistar un monte. Quieres ir a buscar leña para edificar casa para Dios. Quieres subir al monte, quizás a descansar. Señor, obra en cada uno de los que pasas aquí adelante. Tú sabes cuándo hacer su oración. Tú sabes a qué altar están subiendo. Tú sabes a qué monte en esta noche a través de la enseñanza quieren escalar. A lo mejor quieres subir a todos los montes enseñados en esta noche. Bueno, habla con Dios, habla con tu Padre. Quizás necesitas un monte transformador, transformar tu vida, ser un mejor papá, una mejor mamá, ser un mejor siervo para Dios. ¿Qué monte realmente estás alzando en esta noche? Oh Señor, ora al Señor, háblale a Dios. Y quizás alguno en esta noche también está buscando el monte del descanso, después de un arduo trabajo por el ministerio, por la obra. Señor, en el nombre de Cristo, aliviana nuestra carga, Señor. No estoy diciendo que quites o elimines nuestros ministerios, Señor. Estoy diciendo que intervengas y nos hagas ligeras nuestras cargas para seguir haciendo para ti, Señor. Ora a Dios. Dios te escucha. Y quisiera hacer una pregunta antes de cerrar esta oración. El lugar más alto donde puedes llegar es la presencia del cielo. Y figurativamente ese es el cielo que necesitas. Y ese es el monte que necesitas en tu vida. Quizás nunca tomadas la decisión de rendirte a Jesucristo como tu Salvador. Pero creo que si hay alguien en esta noche que necesita llegar a la presencia de Dios, ser un hijo de Dios y empezar a escalar los montes que Dios establezca, es tu decisión. Solamente me gustaría orar por ti. Si te gustaría estar y vivir en el reino de Dios por siempre, pero reconociendo que necesitas de Dios, que eres un pecador, que ya no puede más con sus cargas, necesitas de Dios como Salvador. Solamente déjame orar por ti. Solamente alza tu mano para orar por ti. Si hay alguien que diría, pastor, o alguien que está delante, necesito a Jesús como mi Salvador, solamente alza tu mano para saber y hacer una oración por ti. Habrá alguien en esta noche que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero ser salvo, quiero tener a Cristo en mi vida. Qué bueno que haya hijos de Dios en este lugar. En el nombre, Señor, tuyo, en el nombre de Jesucristo, tu nombre tiene poder. Oro por cada uno de los que están aquí adelante. Tú sabes la razón y el motivo, sus decisiones, sus reconocimientos en su corazón que los traen al altar. Y en esta noche han demostrado a través de su paso, el de salir de su asiento, el verbo en acción, de querer
que tú les transformes su vida. Ayúdanos, Señor, a seguir batallando. Sé que el esfuerzo de subir un monte va a traer cansancio y a veces querer renunciar. Pero no queremos pelear con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, Señor. Quizás hay alguien aquí adelante que quiere renunciar a sus vicios, a sus adicciones. Dile al Señor en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que tome posesión en tu vida, que se enseñoree sobre tu vicio y que tú vas a poner de todo tu esfuerzo y que Él opere en las áreas donde tú no puedas y estés cansado. Pero sabemos que el poder de Dios sucede y en muchos de nosotros se transformó nuestro ser. Así que Dios bendice a cada uno de los que está aquí, porque muchos, y hasta yo estaría en ese lugar ahora, porque quiero ser un mejor padre, quiero conquistar ese monte quizás del celular, del tiempo, no lo sé, Señor. Hay montes que hay que conquistar y yo sé que en tu fuerza lo podemos lograr. Y quiero, Dios, al final del día o en esta noche, después de haber orado y haber entregado mi vida a ti, Señor, como lo están haciendo los que están acá adelante, podamos llegar a casa y decir en paz: dormiré y estaré confiado porque Él está con nosotros. Gracias, mi Señor. Humildemente vinimos a adelantar ante ti para que hagas algo en nuestra vida, Señor. Creemos que lo vas a hacer. Todo lo puedes hacer. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te señoreas en esta noche sobre nuestras oraciones, porque tú vas a reducir el querer como el hacer. En el nombre precioso